número 12 se enorgullece en ser sede del segundo ciclo de conferencias Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. El estudio de la historia es de suma importancia, ya que nos ayuda a entender los acontecimientos que dieron origen a nuestro presente, al mismo tiempo que nos posibilita a visualizar cuáles son las posibilidades de nuestro futuro. El día de hoy, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides impartirá la conferencia Madero y Carranza. Damos la más cordial bienvenida. Gracias. Enseguida vamos a pedir al profesor Arturo Delgado, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, nos brinde también algunas palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludamos con afecto desde la preparatoria 12 de Cadereyta a todos los profesores y estudiantes de la universidad que hoy siguen este ciclo de conferencias a través de Internet, subiendo a la página web de la universidad. Y esto nos complace porque estamos en la Sociedad de Historia convencidos, y lo hemos acordado con el doctor Jesús Anse Rodríguez, rector de la universidad, de la importancia que tiene para los maestros y estudiantes de preparatoria que llevan una materia, algunas materias en el transcurso de los semestres relacionados con México siglo XIX, México siglo XX. Lo que estamos viendo en este periodo es México siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Esto es el contenido general de nuestras pláticas. Y bueno, hoy la directora de este plantel, como los directores y directoras de otras preparatorias que hemos asistido, nos reciben con beneplácito, pero también observamos en los profesores y en los estudiantes la disposición de escuchar, a ver qué cosas nuevas nos da el conferencista. No estamos sustituyendo al profesor de historia, no pretendemos ser el profesor que viene a desplazar al maestro, sino venimos a apoyarlo en los contenidos, en la interpretación, en los temas que tratamos, que son específicos. Hoy el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides va a tocar uno de los rubros de la revolución y nos va a hablar de dos personajes que fueron el cerebro, parte importante de la Revolución Mexicana. Deseamos pues que los estudiantes y profesores de preparatoria en la Universidad Autónoma y de aquellos estudiantes y profesores de facultades de la universidad que también suben a la página web y en sus auditorios y en cualquier laptop nos pueden ver, pueden escuchar, pueden seguir estas conferencias. Hacemos votos porque se aproveche esta oportunidad que nos da la rectoría para llegar a toda la comunidad universitaria y decirles que hay otras cosas que leer, hay otras cosas que aprender, no solamente lo que nos dice el libro de texto, sino también lo que nos dice el maestro y lo que nos dice el conferencista. Hoy, con mucho agrado, estamos en la preparatoria 12 y vamos a seguir en las preparatorias de varios municipios para que ustedes en su momento, los jueves a las 11 de la mañana, nos sintonicen y puedan apreciar, puedan recibir las conferencias que se ofrecen a la comunidad universitaria. Muchas gracias por recibirnos y el mejor de los éxitos para usted y sus maestros. Muchas gracias. Bien, para continuar,
me voy a permitir en este momento dar una pequeña semblanza del ingeniero Leopoldo, que hoy nos va a ofrecer esta conferencia. Es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil en 1969, rector de la Universidad Metropolitana de Monterrey, periodista, autor de 9 libros, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, de la Asociación de Periodistas de Nuevo León José Alvarado Santos y presidente del Foro Estatal Permanente de Legisladores de Nuevo León. Esa es una pequeña semblanza del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, a quien en este momento invitamos pues a iniciar su conferencia, y a los miembros del presidium les invitamos a tomar asiento, por favor, aquí en la parte de enfrente. Bien, pues muy buenos días. Agradeciendo a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la dirección de esta preparatoria, a mi presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, y a todos ustedes por su presencia. Vamos a hablar de 2 personajes que son conocidos por todos ustedes, conocidos por todos los mexicanos, porque hablar de Francisco I. Madero y hablar de Venustiano Carranza, como dicen los jóvenes, es hablar de calles. No hay un pueblo, una ciudad en este país que no tenga cuando menos una avenida a nombre de estos ilustres personajes. Comenzaremos hablando de la Revolución Mexicana, que es la etapa en donde ellos se desarrollaron. La Revolución Mexicana es el movimiento social más importante del siglo XX. Comienza en el año de 1910 y la beligerancia generalizada termina en el año del 17, en 1917. Esta revolución culmina en una constitución política, la primera constitución política social en el mundo, que más adelante hablaremos de ella. Para conseguir esta constitución hubo en nuestro país pues movimiento armado grande que costó algo así como 1 millón de muertos. Para darnos una idea, las vidas que perdimos en México. La revolución tiene 2 etapas muy fácilmente identificables, una por cada uno de nuestros 2 personajes. La primera es la revolución democrática, propiamente dicha. Esta estuvo encabezada por don Francisco I. Madero. Y posteriormente la otra etapa es la revolución constitucionalista, que estuvo encabezada por Venustiano Carranza. Estos 2 próceres revolucionarios nacieron en el territorio que hoy se llama Coahuila, porque el primero de ellos, el mayor, Carranza, nació en el municipio de Cuatro Ciénegas en el año de 1860. En ese momento, Coahuila pertenecía a un estado que se llamaba Estado de Nuevo León y Coahuila, que duró de 1857 a 1864. O sea, Carranza
es un nuevo Leo coahuilense. En cambio, cuando nace Madero nace ya en 1873, él ya es coahuilense, porque ya el presidente Juárez había disuelto ese estado de Nuevo León y Coahuila, y se queda por un lado Nuevo León y por otro lado Coahuila. Las vidas de estos dos distinguidos mexicanos son innegablemente paralelas. Veamos por qué hago hincapié en esto. Ellos tienen 13 años de diferencia en sus edades. Es más grande Venustiano Carranza que Madero. Y esto que ahora en estos tiempos no es una diferencia muy grande, 13 años de edad. En aquellos años sí lo era, a principios del siglo anterior, porque las expectativas de vida de los mexicanos andaban alrededor de los 50 años. Ahorita andan, pues, muy por encima, arriba de 76 años. Por tanto, quiero decirles que este paralelismo en sus vidas, ellos prácticamente pues no lo advertían, porque los dos tienen orígenes familiares muy semejantes. Pese a ser grandes revolucionarios, ellos venían de familias acomodadas. Los dos eran hacendados, por así decirlo, desde que nacieron, pero familias acomodadas con una gran vocación democrática y política. Porque Evaristo Madero, abuelo de Francisco I. Madero, él fue gobernador del estado. Y Jesús Carranza, padre de Venustiano Carranza, fue un activista muy importante en la guerra de Reforma. Y por tanto, ellos traían en sus genes ya una participación política interesante. Empezaremos por hablar un poco de Carranza, cuando menos para que veamos el paralelismo. Carranza estudia sus primeras letras en su municipio, en Cuatro Ciénegas. Después se va al Ateneo de Saltillo en el año del 74, 1874, y de ahí se va a la Ciudad de México y se inscribe en la Escuela Nacional Preparatoria, porque él iba a ser médico, esa era su vocación. Desafortunadamente tiene un problema en la vista, que no puede continuar con sus estudios y se regresa a Coahuila a manejar y a trabajar en los ranchos de la familia, que son los ranchos Las Ánimas y el Fuste. Madero, más para hablar un poco de sus parecidos, Madero también hizo sus estudios en su pueblo natal. Él nació en Parras de la Fuente. De ahí se fue a estudiar agricultura a Maryland. Después se fue a París, bueno, a un lugar cercano a París, también hablando de agricultura. Posteriormente en Berkeley, California, estudia administración y regresa en 1903 a administrar las haciendas algodoneras de su familia. Ahí está el parecido. Después de que estudian, ambos regresan a manejar las propiedades familiares. Carreras políticas. Vamos a hablar de primero Carranza, porque pues es mayor en edad. Primero Carranza. Él empieza como presidente municipal de Cuatro Ciénegas. El gobernador José María Garza Galán, gobernador de su estado. Bueno, pues entre Garza Galán y Venustiano Carranza había problemas importantes, desde personalidad y diferencias políticas e ideológicas. Llegó esto a confrontarse de tal suerte que renuncia Venustiano Carranza a la presidencia municipal. Y entonces, bueno, pues se queda Garza Galán solo, prácticamente sin alguna oposición, y sigue gobernando hasta que busca su reelección. En ese momento, pues ya Carranza se opone, pero se opone sin tomar las armas, solamente que es llamado a la presidencia de la República y le explica a Porfirio Díaz, que era el presidente, que su movimiento no es antiporfirista, que él está en contra de Garza Galán, pero no en contra del presidente de la República. Entonces, Porfirio Díaz lo que hace es
buscar a alguien que medie y le llama a un agente de su confianza que es el gobernador de Nuevo León. El gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, entra a mediar el conflicto entre Garzagalán y Venustiano Carranza. Y lo logra, pero esto le da cierta autoridad moral con Carranza y lo lleva de nueva cuenta a la política. Bernardo Reyes incorpora otra vez a Carranza a la política y esto significa para él su regreso a la presidencia municipal de 1894 al 98. Después fue diputado local, diputado federal y senador de la República. Y con semejante carrera política, en 1908 ocupa la gubernatura interina del estado de Coahuila. Y bueno, pues en ese momento se posiciona ante la opinión pública como el hombre favorito, el hombre más popular como para ser el gobernador constitucional del estado. Sin embargo, lo hubiera sido, pero su cercanía con Bernardo Reyes y con el grupo reyista, que a nivel nacional tenían un movimiento porque Bernardo Reyes aspiraba a ser primero vicepresidente de la República y luego, bueno, pues quería la presidencia. Esto hizo que el presidente Díaz, quien era el protector de Bernardo Reyes, pero ya lo traía frío, como se dice en política, había un enfriamiento entre ellos, pues ya vetó a Venustiano Carranza. Dijo, tú eres gente de Bernardo Reyes, por tanto tú no serás el gobernador. Carranza se inscribe por un partido de oposición como candidato independiente, pero bueno, pues es derrotado por Jesús de Valle en 1909, que eso es lo que consigue, lo que logra, que el candidato no sea su enemigo, que era Garzagalán. Esto nos da un panorama de cuál era la situación política en 1909 de Venustiano Carranza. Ahora me regreso a Madero. ¿Cómo empieza Madero en la política? Madero empieza en 1905. Él participa apoyando a un candidato a gobernador de Coahuila. Él no quería ser gobernador de Coahuila. Pero él lo que dice es que Miguel Cárdenas ya llevaría su tercera reelección, pues no lo acepta. No lo acepta y lo que hace es organizar los clubes, unos clubes democráticos en todo el estado de Coahuila, para que de ahí se eligieran representantes. Y esos representantes asistieran a una convención estatal para sacar candidato. Y así lo hizo. El candidato fue Frumencio Fuentes. Sin embargo, pues bueno, el presidente Porfirio Díaz, una vez más, apoya al gobernador Miguel Cárdenas, que era agente de él, y es derrotado Frumencio Fuentes. Este es el primer golpe que se le da a Madero, pero esto no lo desanima, sino todo lo contrario. A partir de 1905, Madero comienza a establecer relaciones con los otros grupos políticos nacionales, entre ellos con el Partido Liberal, Laboral Mexicano, que estaba, por los hermanos Flores Magón, era el objetivo fundamental de ellos. Sin embargo, Madero tiene un problema con ellos. Los ayudaba a financiar el periódico Regeneración, pero un día discute con Ricardo Flores Magón, porque Ricardo Flores Magón, como sabemos, tiene ideología de una izquierda extrema, marxista, el comunismo, y por tanto Madero no acepta ese tipo de ideologías. Rompe con Flores Magón. En aproximadamente un par de años después, un poco más, el 3 de mayo de 1908, se publica una entrevista famosa entre un periodista norteamericano, Krillman, a Porfirio Díaz. Y ahí Porfirio Díaz dice que va a democratizar México. Dice que habrá una elección abierta, limpia, que se puede inscribir cualquiera a la presidencia de la República y que habrá respeto para todos los partidos políticos opositores. Esto anima a Madero y entonces
él piensa y lo hace a crear un partido nacional. En ese partido convoca para congregar a todo aquel mexicano que quiera un cambio democrático. Y aquí, en el año de 1908-1909, es donde se da la primera coincidencia política entre Madero y Carranza, porque ambos quieren la democracia. O sea, el concepto democrático es el que viene, es el punto de unión entre estos dos grandes personajes que no eran prácticamente amigos. Como decíamos, por diferencias de generaciones, no eran amigos, pero esto los reúne. Ya había dicho que Venustiano Carranza estaba apoyando a Bernardo Reyes para la presidencia de la República. En 1909, Madero funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, ahí sí para competir él como candidato a la presidencia. Ese partido pues elige a Madero y Madero empieza su campaña. Comienza a realizar giras en el país y la gente comienza a voltearlo. Lo voltean a ver y dicen, bueno, realmente este señor, que es coahuilense, que tiene no mucha personalidad, pero está hablando con la verdad. Ya el presidente de la República tiene demasiados años ahí, es importante renovar. Y entonces comienza a tomar fuerza el lema de la no reelección. Pero esto, desde luego, llega a oídos del presidente Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, bueno, pues reacciona. Lo encarcela en San Luis Potosí, lo aprende aquí en Monterrey bajo dos cargos. Uno, que es un fraude inventado, obviamente. Dice que él, cuando era gerente de la asociación de la industria algodonera, pues se quedó con dinero, lo cual era una mentira. Pero además lo acusa de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Total, lo encarcela. Madero se las ingenia para escapar de la cárcel en San Luis Potosí y se va a San Antonio, Texas, donde publica el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. Carranza, por su lado, él apoyaba a Reyes para la presidencia, pero cuando Reyes declina en favor de Porfirio Díaz, por temor o por lealtad, por lo que ustedes quieran, entonces Carranza dice, bueno, yo ya no tengo compromiso, y se une a Madero, y se va a San Antonio también, y ahí comienza la historia de Madero y Carranza juntos por el ideal revolucionario. El Plan de San Luis, que fue redactado por Madero, señalaba el 20 de noviembre de 1910 para tomar las armas. Y así sucede. Así sucede con los grupos de maderistas, villistas, orozquistas y zapatistas que emprenden una lucha frontal en contra del ejército federal y triunfan con la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. Esto hace que Porfirio Díaz renuncie y se instale un gobierno provisional de Madero. Madero, una vez como presidente provisional desde Juárez, hace un nombramiento. El primer nombramiento es designa a Carranza como gobernador de Coahuila. Y a pesar de ser un civil, porque Carranza no tenía carrera militar, lo nombra secretario de Guerra y Marina. Y posteriormente, en ese mismo año de 1911, lo ratifica como gobernador de Coahuila. Entonces, ya quedamos que ya estaban en el mismo equipo Madero y Carranza a partir de que el gobernador de Coahuila era Carranza por designación de Madero. Bueno, pues entonces ya Madero, en su calidad de presidente provisional, convoca elecciones presidenciales y pues las gana. Es un gobierno muy efímero, del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Él
en el tiempo que estuvo en la presidencia de la República, intentó conciliar a todos los grupos que estaban encontrados entre sí, campesinos y hacendados, patrones y obreros, militares porfiristas y revolucionarios. Estos exigían una solución inmediata a sus demandas. Pero bueno, pues Madero toma las cosas con calma, piensa que los grandes cambios se pueden dar con el tiempo y armonía de los segmentos sociales. Madero se dedica a armonizar, a buscar la paz definitiva de México. Sin embargo, bueno, pues comienzan los problemas, hay diferendos con algunos líderes revolucionarios, porque Madero no satisface sus demandas, y se levantan en armas en contra de Madero Emiliano Zapata y Pascual Orozco. En ese momento sale la lealtad de Venustiano Carranza, que recordemos que era ya el gobernador de Coahuila. Venustiano Carranza impide con fuerzas locales que Pascual Orozco llegue a Coahuila en el año de 1912. Desafortunadamente no es suficiente, porque en el año de 1913 pues ya comienza una contrarrevolución encabezada por Félix Díaz, hijo de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta. Estos dan un golpe de estado en lo que se conoce como la Decena Trágica, que culmina con el asesinato de Madero, de su hermano Gustavo y también del vicepresidente Pino Suárez. Bueno, si me permiten un aforismo, les diré que lo que sucede en ese momento, en esa tragedia, en ese crimen tan horrendo que estruja a la sociedad mexicana, es que Madero le pasa la estafeta a Carranza, porque sí, Huerta llega a la presidencia, toma protesta el 13 de febrero de 1913, pero salta inmediatamente la violencia. Los jefes revolucionarios, primero Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y Francisco Pancho Villa, pues no aceptan esto. Y Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, que es el movimiento constitucionalista, el 26 de marzo de ese año. Al mes de que Huerta sube al poder, ya estaba circulando el Plan de Guadalupe. En él desconoce al presidente usurpador, Huerta, a los poderes legislativo y judicial federales y a todos los gobiernos locales, estatales que están identificados con Huerta. Convoca a luchar en contra de ellos y se compromete a que cuando él ocupe la Ciudad de México se erigirá como presidente interino de la República para convocar a nuevas elecciones una vez que haya condiciones con el país en paz. Claro, ya para esto ya había sido nombrado primer jefe del ejército constitucionalista por quienes aceptaron el Plan de Guadalupe. Luego de más de un año de pelea en todas las plazas del país y después de la ocupación estadounidense de Veracruz del 9 de abril de 1914, Huerta renuncia, no soporta la presión, renuncia a la presidencia de la República y huye de México. Pero la paz estaba larga todavía, estaba lejos. Para llegar a ella faltaba lo más fuerte, que era la disputa por el poder de los grupos revolucionarios. Así pues, Carranza en 1913 se va a Hermosillo. En Hermosillo, Sonora, que era donde estaba prácticamente concentrado el refugio de los jefes de la revolución, formaliza su gobierno nacional, pero con un gran gabinete. Invita a Isidro Fabela, a Rafael Zubarán, a Adolfo de la Huerta, a Felipe Ángeles, a Jacinto B. Treviño y a Ignacio Bonillas como parte de él. Organiza el ejército en 3 grandes unidades. El del noroeste, comandado por Álvaro Obregón. El del noreste, comandado por nuestro paisano Pablo González Garza, oriundo de Lampazos, Nuevo León. Y la división del norte por el mítico Francisco Villa. Sin embargo, para el año siguiente, en 1914, tiene un problema con Villa, porque Villa, sin decir agua va, sin avisarle a Carranza, pues destituye al gobernador de Chihuahua, al general Manuel Chao. Carranza pues, no lo acepta y sale a buscar a Villa.
Villa tenía 10,000 soldados y Carranza traía 400 soldados, y entre ellos muchos heridos, que eran nada más el batallón de Sonora que lo escoltaba. Sin embargo, Villa, teniendo una superioridad militar importante, recula en su movimiento y lo que hace es reinstalar a Chao en la gubernatura y declara lealtad y respeto a Venustiano Carranza en reconocimiento a ese acto de valor. Pero bueno, los conflictos continúan con Villa. Villa no obedece a Carranza y ocupa Zacatecas. Entonces ya Carranza, desesperado, molesto, le pide a Álvaro Obregón que se venga del noroeste a combatir a Villa para destituirlo. Sin embargo, pues Villa vence a Obregón, lo apresa y ya lo iba a fusilar en terrenos de Chihuahua, pero lo perdona de última hora. Así las cosas. 1 de octubre de 1914, Carranza convoca a la Convención de Aguascalientes y no invita a los zapatistas, porque no habíamos hablado de Emiliano Zapata, no hay tiempo, pero Zapata nunca acepta. Primero, él estaba en contra de Madero y luego estaba en contra de Carranza, como que la traía en contra de los coahuilenses. Entonces, no son invitados sus gentes a la Convención de Aguascalientes, pero de todas formas asisten. Y ya en la Revolución se ponen de acuerdo con los generales que mandó Pancho Villa, y entre ellos hacen mayoría en la asamblea y destituyen o desconocen a Carranza como presidente y nombran a Eulalio Gutiérrez Ortiz. Desde luego, Carranza no acepta el nombramiento de Eulalio Gutiérrez y se establece en Veracruz como presidente de la República. Y desde ahí, el 6 de enero de 1915, dicta una ley agraria, expide algunas adiciones al Plan de Guadalupe referentes al divorcio, municipio libre, independencia del Poder Judicial, accidentes del trabajo y la suspensión de la Lotería Nacional. Luego, aprovecha la debilidad de Zapata, quien por falta de recursos y por circunstancias que sería largo enumerar, se debilita como líder revolucionario. Y entonces Carranza toma la Ciudad de México. Esto fue en octubre de 1915. Pero esto, al tomar la Ciudad de México, hace que el gobierno de Estados Unidos lo reconozca. Ese es su verdadero triunfo de nuestro presidente en ese momento, Carranza, Venustiano Carranza. Al tener el reconocimiento del vecino país, esto le da una autoridad moral suficiente como para seguir combatiendo fuerte a sus adversarios y les reduce su influencia. Meses después, el 22 de enero de 1916, ya una vez vencidos los convencionistas, Carranza busca traducir el movimiento revolucionario en reformas constitucionales. Esto ya lo había manejado Carranza desde Hermosillo en septiembre de 1913, que él hablaba de la necesidad de rehacer la Constitución Política de México, que estaba vigente, la de 1857. Era ya un presidente poderoso y por tanto convoca el 14 de septiembre de 1916 al Congreso Constituyente y estipula que por cada 70,000 habitantes aproximadamente se nombre un diputado. Bueno, es que algunos estados seguían dominados todavía por las fuerzas villistas o zapatistas y esos mandaron representaciones mínimas. Los requisitos de representación son los mismos que pedía la Constitución del 57, pero él incluye el no haber ayudado con armas o desempeñado puesto público con los gobiernos o facciones hostiles a las causas constitucionalistas. O sea, en pocas palabras, está excluyendo al villismo y al zapatismo, que ya estaban muy venidos a menos. Pero sí incorpora a ese gran Congreso Constituyente a sus intelectuales. Así vemos nosotros trabajar en primera línea a Heriberto Jara Corona, Antonio Díaz Soto y Gama, y además sí participaron el grupo de intelectuales que ellos dirigían. Porque este Congreso Constituyente fue una asamblea de políticos
pletórica de abogados, profesores, ingenieros y militares de clase media. Eran minoría los que tenían alguna experiencia legislativa. Solo quienes habían pertenecido a la agrupación llamada Bloque Liberal Renovador de la 26ª legislatura, que años atrás había negado legitimar el régimen huertista. Y finalmente, como dije al principio, este Congreso Constituyente emerge la primera constitución de corte social en el mundo, antes de la de Weimar, Alemania, de 1919 y de la URSS de 1921. Porque en esta Constitución mexicana, además de ratificar las garantías individuales consagradas en la del 57, se establecen garantías sociales como la educación obligatoria y gratuita, los derechos laborales, los derechos agrarios y asegura la propiedad nacional de los productos del subsuelo. Todo esto sin menoscabo de la propiedad privada que tanto defendieron Madero y Carranza mediante inéditas fórmulas legislativas. O sea, permite la propiedad privada, pero al mismo tiempo lleva un gran avance social para los mexicanos. Así pues, al término de su mandato en 1920, Carranza y los constituyentes moderados buscan o desean que el candidato a la presidencia sea un civil y apoyan al ingeniero Ignacio Bonillas, que era el embajador mexicano en Estados Unidos desde el 17. Pero esto provoca una revuelta. Esta revuelta es encabezada por Álvaro Obregón, que desconoce a Bonillas, y se sublevan también al amparo del Plan de Huaprieta, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, más Pablo González, nuestro paisano, quien también aspiraba a la presidencia. O sea, los que eran sus generales, los tres grandes ejércitos que dijimos, noroeste, Álvaro Obregón, noreste, Pablo González, y del norte, Pancho Villa, los tres estaban en su contra. Entonces, la situación se complica. Así que Carranza decide trasladar su gobierno a Veracruz, porque ya había estado, recordemos, cuando la guerra con Villa, y parte de la capital con su gabinete y sus familias, mobiliario y pertrechos de guerra. El 15 de mayo de 1920, Carranza deja la estación de Aljibes en Puebla, se interna con un grupo de seguidores y cadetes del Colegio Militar a la Sierra Norte de Puebla, pero ahí son emboscados. Las tropas que lo resguardan pues se dispersan, logrando el presidente todavía refugiarse en Tlaxcaltenango, Puebla, donde es asesinado por efectivos del general Rodolfo Herrero, simpatizante de Obregón, la madrugada del 21 de mayo de 1920, mientras Venustiano Carranza dormía en un jacal. Así, con tristeza de muchos, el país continúa adelante. Y el 1 de junio de 1920, o sea, estamos hablando de 10 días después, el Congreso de la Unión declara presidente interino a Adolfo de la Huerta, quien consigue pacificar a Villa, convoca elecciones que gana Álvaro Obregón, quien rinde protesta el 1 de diciembre de ese año. Y 2 años y medio después, el 20 de julio de 1923, Francisco Villa es asesinado en Parral, Chihuahua. Pero con Obregón inicia la pacificación del país, reparte tierras y adelgaza el ejército, pensionando a militares, en general, oficiales y parte de la tropa. Es que había varios ejércitos. El ejército que quedaba de Díaz, el ejército de Madero, el ejército de Huerta, el de Carranza, etcétera, estaban todos juntos. Entonces comienza a hacerlo más delgado. Y luego, en 1924, Plutarco Elías Calles asume la presidencia y en su periodo es cuando se da la Guerra Cristera. En el 29, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, reuniendo a todas las fuerzas revolucionarias, y ahí México se transforma, deja de ser un país de caudillos para convertirse en un país de instituciones. Este breve resumen, amigas
amigos estudiantes y maestros. Nos da una idea de las aportaciones de Madero y de Carranza, de estos singulares mexicanos, cuyas vidas se tradujeron en democracia e instituciones. Estos dos héroes, un nuevo leo coahuilense y el otro coahuilense, nos legaron instrumentos democráticos y leyes que permitieron a nuestro país construir el milagro mexicano que asombró en su momento al mundo. Madero nos dejó la democracia, la participación de los civiles en asuntos públicos, que antes recordemos que eran reservados solo para militares y para héroes, y una manera de hacer política mediante el diálogo. Carranza nos lega la Constitución, esta Constitución que todavía nos rige con garantías individuales y sociales. Porque no podemos olvidar que antes de ellos, la mayoría de los mexicanos trabajaban por la comida, no por un salario. No había vacaciones, seguridad social, aguinaldo. Eran casi esclavos la gran mayoría de los mexicanos. Hoy tenemos educación gratuita. La prueba está, estamos en una universidad oficial, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que brinda la educación realmente gratuita. Pero además hay una educación gratuita y obligatoria. Hay derechos agrarios y la propiedad nacional del subsuelo, que se viene a consolidar en tiempos de Lázaro Cárdenas. Estas dos vidas paralelas, Madero y Carranza, dejaron su pensamiento plasmado en blanco y negro, cada uno por separado. Madero escribe su libro La sucesión presidencial de 1910 y Carranza potencia los conceptos del libro con el articulado de la Constitución Política de 1917 a los más altos niveles internacionales. Esta es la historia sucinta de estos dos mexicanos leales que entregaron su vida por la democracia. Ojalá que haya alguna pregunta en donde podamos intentar contestarlos. Muchas gracias. Bien. Pues vamos a continuar con este acto. En este momento vamos a pedir a la maestra María Azucena Cantú pase al estrado para entregar el reconocimiento al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides por parte de nuestra escuela. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento. Universidad Autónoma de Nuevo León. La preparatoria número 12 otorga el presente reconocimiento al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides por su participación en la conferencia Madero y Carranza en el auditorio de nuestra escuela. Alerem Flamam Veritatis, Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 22 de septiembre de 2011. Fui María Azucena Cantú Cantú, directora. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos a todos su presencia. Con esto damos por terminado la conferencia. Gracias por su atención.
Thank you.